¿Por qué decimos que el time to value de ClickView es mucho menor? Porque la diferencia fundamental está en la tecnología que utiliza ClickView. Es decir, que ClickView utiliza una base de datos diferente a la que cualquier otro sistema tendría que utilizar, y esto es porque por las premisas de las que platicábamos, donde la primera es que todos los datos estén en la memoria RAM, que decíamos que ahorita vamos a profundizar. Bueno, este es el momento donde explico esta sección. Si estuviéramos hablando de una base de datos relacional, bueno, esta pues contiene, es una de las bases de datos más robustas, o si no es la más robusta de toda la forma de almacenar la información para un sistema transaccional. Bueno, ClickView no es un sistema transaccional, es un sistema de análisis, un sistema de búsqueda de la información y presentación, el cual lleva a la herramienta a lo mejor a buscar otro tipo de estructuras de datos que le van a permitir mejorar todos estos tipos de procesos. Entonces, en la búsqueda encuentra que hay bases de datos, bueno, están las relacionales, orientadas a objetos, asociativas, vectoriales, columnales, etcétera. Detecta que la asociativa es la que mejor se adapta a las necesidades del producto. Esto es para simplificar cómo funciona la tecnología asociativa. Supongamos, imaginemos una tabla de las ventas del día de hoy. En las ventas del día de hoy vamos a tener, por ejemplo, la columna de la fecha, del cliente, del producto, de la cantidad vendida, del monto vendido, etcétera, ¿no? Entonces, cada columna va a tener el número de registros en una base de datos relacional tradicional. El mismo número de registros para cuando nos posicionemos en un renglón podamos detectar en ese renglón todos los datos que estamos tratando de localizar. Lo que hace ClickView en esta tecnología asociativa es que cada dato existe una sola vez, es atómico, no existe ningún duplicado. Supongamos el mismo ejemplo que poníamos de la tabla de facturación del día de hoy. Bueno, el campo de fecha, si todo es del día de hoy, va a existir un solo registro, un solo renglón que es de la fecha del día de hoy. Los clientes van a existir, tantos registros como clientes existen en la venta del día de hoy. Así los productos, si a lo mejor nada más tenemos un catálogo de 10 productos, bueno, si vendimos los 10 en el día de hoy van a salir 10 registros nada más. La cantidad y el monto, supongamos que vendimos 10 facturas a $20 cada una. Bueno, el campo de 20 existe una sola vez, y esto permite que toda la información que estaba repetida no la necesita ClickView almacenar y la elimina. Entonces llega a comprimir la información hasta un 90% de lo que realmente utiliza. Esto hace que de esta manera, si estábamos hablando de terabytes, ahora estamos hablando de algunos gigas. Si estábamos hablando de gigas, estamos hablando ahora de algunos megas. Esto ya es mucho más factible ponerlo en la memoria RAM del servidor, porque a lo mejor nos llegaba el paradigma de que, bueno, yo tengo muchísima información, tengo terabytes de datos, tengo muchísimos gigas, ¿cómo todo lo voy a poner en la RAM para que tecnología ClickView funcione y hagamos el poder de in-memory analysis? Bueno, con este esquema de base de datos asociativa, sí se puede montar en la RAM. ClickView patenta la tecnología AQL, Associative Query Language, que nos va a permitir tener una búsqueda dentro de estos modelos de datos, donde es como si estuviéramos navegando dentro de una red neuronal, donde cada nodo es el dato, es un dato, ya sea la fecha, sea el monto, sea el cliente. Esto va a permitir que las búsquedas puedan ser de una manera mucho más libre, mucho más natural y flexible, guiada un poco más como pensaría el cerebro humano, guiado por asociaciones. Si yo estoy buscando algo, bueno, si no me acuerdo muy bien todos los datos referentes a lo que estoy buscando, pues a lo mejor lo relaciono con otras cosas y empiezo por ahí a buscar. Este tipo de información sí te la puede tener ClickView. Si lo tuviéramos que simular en un esquema tradicional, bueno, tendríamos que definir todas las rutas de navegación posibles sobre las cuales vamos a poder navegar entre los datos y armar el cubo acorde a esas necesidades. Eso es tardado, es complejo, ClickView no lo necesita. Si nos vamos a lo que tradicionalmente se tendría que utilizar dentro de un esquema vía tradicional, bueno, tendríamos las fuentes de datos como paso 1, y como paso 2 tendríamos que hacer la extracción de los datos y guardarlo en un data warehouse, hacer el ETL, la transformación y limpieza de la información para guardarlo en una nueva fuente de datos, si es que queremos integrar 2 o 3 fuentes diferentes de la información. Una vez teniendo la información en este data warehouse, lo que vamos a hacer es utilizar pequeños universos de datos o data marts dentro de este data warehouse para empezar a desarrollar nuestras soluciones. Y una vez teniendo esta información, bueno, ya empezamos a hacer los cubos acorde a cada solución que vamos a estar utilizando, donde el cubo vamos a tener n dimensiones y vamos a tener los cálculos que vamos a requerir, pero los tenemos que armar y preconfigurar. Una vez armadas estas consultas, bueno, la interfaz gráfica va a estar simplemente desplegando lo que el cubo va a tener. Entonces, a lo mejor hasta este punto pues todo funcionó bien y acorde a las necesidades se cumplieron los objetivos y tenemos una solución. El primer problema es cuánto tiempo nos tardamos en llevar todos estos 4 pasos a productivo.
y el segundo es qué tanto tiempo vamos a poder responder o con qué velocidad a las nuevas preguntas del mercado. Si tenemos que hacer un cambio en la interfaz gráfica, pues a lo mejor es muy rápido, si ya está en el cubo, perfecto, lo arrastro y listo. Pero si tenemos que hacer un cambio y reconstruir el cubo o hacer un nuevo cubo, bueno, eso se vuelve un proyecto, como lo decía IDC, hasta de 6 meses, algunos meses, etcétera. O si es un proyecto que desde abajo, desde el ETL o desde incluir algo en el Data Warehouse, bueno, eso va a ser todavía mucho más tardado, mucho más complejo y bueno, va a ser costoso. El valor que va a percibir al usuario, pues si el usuario necesitaba la solución para el día siguiente o para el fin de semana y la solución se la iban a entregar en un mes o mes y medio, bueno, entonces el usuario va a tener que ser muy ingenioso y hacer su solución a lo mejor con Excel o con alguna otra herramienta que le solucione el problema mucho más rápido y entonces presentarlo y cuando la solución del BI llegue, pues ya va a tener que tener nuevos requerimientos porque él ya presentó una solución a la cual se le dio feedback, etcétera, y se puede volver un cuento de nunca acabar. ¿Cómo lo hace ClickView? Bueno, tenemos el paso 1 que son la generación de las fuentes, donde pues esto es lo mismo en cualquiera de los dos modelos. Tenemos que hacer el ETL de la información, pero no tenemos que guardarlo en un data warehouse. No tenemos que crear primero un data warehouse de donde vamos a poner todos los datos, sino lo que hacemos de ClickView es este modelo asociativo del que les hablaba, donde no existe ningún dato repetido, y simplemente vamos colocando la relación entre las diferentes tablas dentro de este modelo asociativo para hacer una vinculación lógica entre los datos. Entonces vamos a hacer modelos asociativos, a lo mejor uno para finanzas, uno para compras, uno para ventas, y dentro de este modelo asociativo es una base de datos asociativa donde ahí van a residir los datos y ahí podemos guardar el histórico que queramos y no va a tener un gran impacto en disco, puesto que lo que comentábamos, que reduce la información muchas más veces, más del 90% de lo que realmente utiliza en el esquema tradicional. Una vez teniendo la información dentro de este modelo asociativo, vamos a crear la interfaz gráfica. Se fijan, no tuvimos que haber creado ni un data warehouse, ni tuvimos que haber creado cubos. Directamente la interfaz gráfica, entonces esto nos hace que el tiempo que nos vamos a tardar en desarrollar la aplicación sea mucho más corto. ¿Y qué pasa cuando vienen nuevas preguntas? Si las nuevas preguntas son en base a la interfaz gráfica, en unas cuantas horas o minutos tenemos la solución. El mismo usuario podemos darles empowerment para que pueda dar solución a estos cambios de la interfaz gráfica, una nueva gráfica, un nuevo análisis, un nuevo comparativo, etcétera. Y si el cambio es más de fondo, incluir una nueva fuente de datos o reconstruir el modelo asociativo, etcétera, esto llega a ser mucho más simple, mucho menos tardado y entregándole al usuario mucho más valor porque no tenemos que hacer todos los pasos que estábamos requiriendo. Algo interesante también es que con ClickView es un enfoque integrado, es decir, en una pila tradicional de BI vamos a necesitar desde el ETL hasta la interfaz de usuario pasar por Data Warehouse, Data Marts, cubos, etcétera, que esto se va a convertir en múltiples herramientas, múltiples proveedores. Está más guiado por la tecnología, depende del cambio que quieras hacer, bueno, en qué módulo es, qué experto necesito, etcétera. Es mucho más tardado de implementar, es un esquema de licenciamiento mucho más complejo. En cambio con ClickView todos los pasos que tuviéramos que hacer desde el ETL hasta la interfaz gráfica los hacemos con un solo módulo. Esto se convierte en una sola herramienta, una sola capacitación, un licenciamiento más sencillo, un solo proveedor, un soporte mucho más orientado a la herramienta, guiado por el usuario final, que esto también llega a ser importante. Y dentro de este modelo integrado tenemos la compresión de los datos, el motor de base de datos, del que es el motor de análisis, el motor de los gráficos y la interfaz de usuario, todo en este modelo. Esto va a